Bueno, tengo el placer de presentar a Gertrude Astrom, que nos va a hablar sobre la política de las políticas públicas en general y sobre el caso sueco. Gertrude ha trabajado en la transversalidad de género durante muchos años y además ha sido la persona que acuñó el término de mainstreaming, que de hecho llegó desde Suecia a la Unión Europea. Presidió también el Comité del Gobierno para las Políticas de Igualdad de Género en su país, en donde propuso nuevos objetivos nacionales, entre estos los permisos iguales e intransferibles, que es lo que nos ocupa hoy aquí. Y además es presidenta del Lobby Sueco de Mujeres. Para los traductores igual voy muy rápido. Antes de darle la palabra, me gustaría reflexionar brevemente sobre el caso español. En España, las políticas públicas para ayudar a las familias no son neutras, sino que siguen una determinada política. Aquí, la política de las políticas públicas, en mi opinión, se debate en una contradicción entre lo dicho y lo hecho. Por un lado, se proclama una política de igualdad y se está a favor de la corresponsabilidad, y por el otro lado, se hace una política basada en un modelo de familia asimétrico, en un modelo de sustentador masculino y cuidadora femenina. El modelo implícito en muchas políticas públicas es un modelo familiar en el que se atribuyen roles y derechos desiguales a padres y madres. Pero no solamente hay una contradicción entre lo dicho y lo hecho a nivel político, yo creo que también hay una contradicción entre el modelo familiar implícito en las políticas y la realidad social con la que nos encontramos en España. Para ilustrar esta contradicción basta mencionar unos cuantos hechos. Creo que todos sabemos que desde la transición a la democracia en España, las mujeres, sobre todo nacidas a partir de los años 60, han protagonizado dos revoluciones silenciosas. Primero, han adelantado a los hombres en cuanto al nivel educativo que alcanzan y, por otro lado, han entrado de forma masiva en el empleo. A las mujeres se les ha prometido igualdad de oportunidades en la educación y ellas lo han aprovechado. Esto les ha facilitado el empleo en unos niveles nunca antes alcanzados. A pesar de las 3 crisis de empleo que ha vivido España y de la que tenemos actualmente. De las mujeres que tienen ahora entre 25 y 49 años y que no tienen descendencia, el 73% estaba ocupada en el año 2009, ya en crisis. Las mujeres muestran con este hecho, en mi opinión, que quieren ser sustentadoras económicas. E incluso los quieren ser cuando son madres, ya que la mayoría de ellas, aparte de ser cuidadoras de sus hijos e hijas, también están ocupadas en trabajos pagados. De las mujeres en el mismo grupo de edad, 25 a 49 años, que tienen una hija o hijo, el 64% estaba ocupada en 2009. Por otro lado, las parejas jóvenes han avanzado en el reparto de las tareas domésticas y los hombres muestran con hechos también que quieren cuidar a sus hijos y hijas. Por lo tanto, las generaciones jóvenes no solo apoyan en las encuestas un modelo familiar simétrico, sino además, yo estoy convencida que hay muchísimos que empiezan a vivirlo. Este nuevo modelo familiar se da particularmente entre las parejas que no tienen descendencia, porque resulta que en el momento en que las parejas deciden tener su primer hijo, la promesa política de la igualdad de oportunidades se esfuma. El nacimiento del primer hijo es un momento crucial, ya que entra en escena el modelo familiar de roles asimétricos. Las políticas públicas atribuyen a las madres el cuidado de los hijos, porque les conceden un derecho social contributivo, es decir, un derecho basado en derechos adquiridos por tener un empleo con contribución a la seguridad social, derecho que no conceden a los padres. Ya habrán adivinado a cuál es la discriminación que me refiero, porque ya se ha dicho aquí antes. Las madres afiliadas al régimen general de la Seguridad Social tienen derecho a un permiso de maternidad pagado de 16 semanas. Los padres afiliados a la Seguridad Social, de la misma forma, en cambio no tienen derecho a permiso de paternidad individual y pagado, nada más que tienen derecho a un permiso de paternidad individual y pagado de 2 semanas. Bueno, si la madre le cede al padre una parte de su permiso de maternidad, este puede acceder a un periodo un poco más largo y si está dispuesto a cogerse una excedencia no retribuida también puede ser corresponsable. Sin embargo, estos dos derechos o no son individuales o están penalizados económicamente. Por lo tanto,
el discurso político se habla de corresponsabilidad, pero en la práctica se atribuye el cuidado de los niños a las madres y se aparta a los padres, incluso de tareas domésticas que estaban realizando antes de que naciera el niño. Los efectos de este modelo familiar asimétrico implícito en las políticas de los permisos son variados, pero los más importantes para las mujeres son dos. Por un lado, se les cuelga a las mujeres el cartel de trabajadoras poco disponibles, lo que en muchos casos hace que accedan y avancen en el empleo en desigualdad de oportunidades. Y, por otro lado, para poder mantenerse en un empleo a tiempo completo y cuidar la descendencia, muchas han reducido su fecundidad por debajo del número deseado de hijos. Lo que ha dicho Amelia Barcals estadísticamente está comprobado. El ideal es la parejita y hay muchísimas personas en España de estas generaciones que no han podido acceder a este ideal. Esto produce a nivel de la sociedad una tasa de natalidad muy baja, como ya hemos dicho, y los efectos para los hombres de las políticas públicas consisten en que se les aparta de la familia de repente y además se refuerza la idea de que son trabajadores totalmente disponibles, que no tienen responsabilidades como cuidadores. En definitiva, la idea es que la sociedad española, lo que es la sociedad civil, lo que son las familias, se están dirigiendo a un modelo familiar simétrico, mientras que la política de los permisos se han quedado estancadas en un modelo familiar del siglo pasado.